Bienvenido al podcast del vendedor profesional, soy Carlos Sogor y hoy empiezo a realizar una de las cosas que tenía en mente cuando empecé este podcast, que es resolver dudas o consultas de los oyentes. Hoy en concreto vamos a hablar de cómo rechazar a un cliente sin cerrarte puertas para el futuro. Esta consulta me ha llegado a través del formulario de vendedor.pro de una persona a la cual tuve el gusto de conocer hace no mucho tiempo y al cual agradezco y agradecí en su momento muchísimo el feedback que ha dado a este podcast, pero cuyo nombre y empresa voy a mantener en el anonimato porque así me lo ha pedido. Esta persona me hacía la siguiente pregunta: ¿cómo rechazar a un cliente sin que te cause problemas? Por ponerte un ejemplo, un farmacéutico que rechace poner productos homeopáticos, pero que no quiere que los que consuman esos productos dejen de ir a comprarle aspirinas, test de embarazo, etc. La pregunta está muy orientada a un proyecto online que está mucho más enlazado con las redes sociales que uno físico, pero creo que dicha pregunta sería igualmente válida. Gracias por el podcast y por tu respuesta. Pues lo primero que tenemos que aclarar es que no me escucharéis mucho decir esto y en concreto este tema es un tema muy complicado que necesitaría varios programas, de hecho le voy a dedicar varios programas, pero la base de todo esto es un comportamiento asertivo, tanto a la hora de hablar como a la hora de preguntar. Tenemos que realizar una serie de preguntas asertivas y una serie de respuestas asertivas a nuestro cliente. Como digo, no me oiréis mucho decir esto en este programa, pero hoy en concreto sí que tengo que decirlo. El cliente siempre tiene la razón. Esto no significa que cuando hable siempre esté en lo correcto y nosotros no. No, el cliente se puede equivocar como todo el mundo. Ahora bien, lo que nosotros, si no queremos cerrarnos puertas para el futuro, lo que nosotros no podemos hacer es demostrarle de forma cruda y cruel que no tiene razón y que nosotros somos más listos que él. Porque de esa forma lo que vamos a hacer va a ser traicionar su confianza y además el cliente no va a tener ningún interés en seguir trabajando con nosotros. Yo, para solucionar este tema de cómo rechazar a un cliente sin que se te cierren las puertas para el futuro, como digo, he preparado el podcast de hoy y además la semana que viene habrá otro podcast más que relacionado con este, que será Aprende a decir no, pero en concreto hoy quería centrarlo mucho más en la metodología o en acciones concretas que puedan sacarnos de este apuro. Para ello voy a definir 3 pasos, porque además la persona que me ha lanzado esta pregunta cuando estuvimos hablando me dijo que le gustaba mucho eso de que identificara, pues eso, las 4 cosas, las 3 cosas, las 6 cosas. Pues voy a darte, querido amigo, 3 pasos con los que solucionar este tipo de problemas. El primer paso es, y parece de perogrullo, pero es así, es saber que esto te va a pasar tarde o temprano. Todos los vendedores, y el que no lo ve así no es vendedor, todos los vendedores sabemos que tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a algún cliente que va a decir algo que nosotros vamos a tener que envainarnos. ¿De acuerdo? Aunque pensemos que está equivocado, aunque sepamos a ciencia cierta que está equivocado, pero vamos a tener que callarnos si no queremos perder esa venta y probablemente al cliente. Entonces, como digo, lo primero es saber que esto va a pasar. Y hay que estar preparado. Y para estar preparado, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de clientes nos va a poner problemas. ¿Cómo son? Los límites en los que podemos tratar con él. Para esto, además, estuve hablando en un podcast anterior sobre los tipos de decisor, cómo les gusta que les entreguemos la información. Muy bien, pues tenemos que saber exactamente, estar preparados para todo esto. Tenemos que saber qué objeciones van a salir. Tenemos que apuntarnos las objeciones que nos vayan apareciendo, las objeciones recurrentes, aquellas objeciones que directamente llevan al abandono de la gestión o al abandono del cliente para que no nos vuelva a pasar. Es probable que esto te suceda muchas veces, que un cliente te diga o te pida una cosa y tú tengas que rechazarlo, pero claro, no te quieres cerrar las puertas para el futuro. Para ello, lo mejor,
como he dicho muchas veces, el diario de ventas. En ese diario de ventas, apuntar qué tipología de cliente es la más susceptible a esto. ¿Es el perfil analítico? ¿Es el perfil pragmático? Pues apuntar, oye, este tipo de objeción me lo está planteando sobre todo este perfil de cliente. Y luego apuntar aquellos argumentos o aquellas resoluciones positivas, pero también las negativas. Oye, pues después de decirle exactamente esta frase a este cliente, el cliente dijo que era un desvergonzado, se dio la vuelta y se fue. Bueno, pues ya sabes que no tienes que decirle esa frase a ningún cliente más de ese perfil. ¿De acuerdo? La segunda cosa, o el segundo paso que tenemos que dar para rechazar a un cliente sin cerrarse las puertas en el futuro, es dejar de argumentar. Utilizar muchísimas preguntas, pero pocos argumentos. ¿De acuerdo? Hay una frase que yo repito en mis cursos muy a menudo y es que deja hablar a un vendedor y terminará ahorcándose con su lengua. Esto es totalmente y absolutamente cierto. Es decir, los vendedores que no aprenden a callar en el momento adecuado consiguen menos ventas, pero porque sobrevenden, porque terminan cerrándose las puertas, terminan diciendo algo de lo que luego se arrepienten. Hablaremos más adelante en este podcast de la sobreventa y de saber cuándo callar. Pero en el caso concreto, por ejemplo, por poner el ejemplo que has dicho de la homeopatía en una farmacia, pues es muy importante dedicarte a sondear al cliente sin juzgar su posición y centrándote en sus intereses. Un ejemplo, por ejemplo, sería pues cuando el cliente te llega y te dice, oye, pues quiero tal producto. Y tú le dices, mire, ese producto no lo tengo ahora mismo en la farmacia, pero ¿cuál es exactamente su dolencia? Y que te la explique. Cuando te la explique, le dices, vale, y con esa dolencia, ¿por qué desea exactamente ese producto? Se trata de ir haciéndolo hablar, de ir sacándole la causa raíz, de ir consiguiendo entrarle por otro modo, ¿de acuerdo? Intentar centrarte en sus intereses, no tanto en sus posiciones. Si tú le preguntas, pero ¿usted cree que la homeopatía funciona? El cliente te va a decir, sí, y entonces ya habrás dejado de vender. Entonces, olvídate de su posición respecto a un producto, respecto a un servicio, respecto a la homeopatía. Dedícate únicamente a pensar, pues eso, cuál es exactamente su dolencia, por qué exactamente quiere ese producto, ¿sabe usted exactamente cuál es el mecanismo o la funcionalidad de ese producto? ¿Sabe usted cómo funciona? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ese producto? Porque a lo mejor tengo otro producto que, si bien sin ser el mismo, puede hacerlo de forma similar. Estoy pensando que si, como dices, tienes un producto o un servicio online, pues a lo mejor si un cliente te está pidiendo una cosa muy, muy concreta y tú no puedes ofrecérselo, pero a lo mejor tienes un producto que resuelve los mismos problemas o problemas muy similares y que con una simple o pequeña adaptación puede servirle al cliente. Oiga, mire, pues yo no tengo, que no sé qué decirte, pero es como cuando te llegan y te dicen, ay, mira, pues ¿puedes dejarme limón para hacer mayonesa? Y tú dices, pues mira, limón no tengo, pero ¿has probado a hacer la mayonesa con, yo qué sé, con unas gotitas de vinagre? Pues a lo mejor la mayonesa sale, no lo sé. O mira, es que me falta sal para tal. Vale, pues oye, ya que no tienes sal para echarle, ¿has probado a echarle, yo qué sé, lo que sea, pipas saladas a una ensalada? Yo lo digo porque a lo mejor, sabiendo exactamente qué es lo que necesita el cliente, no hay una única solución a su problema, sino que hay varias. Como digo, el hacer muchas preguntas va haciendo que resolvamos el puzzle y resolviendo ese puzzle averiguaremos por dónde entrarle al cliente. Pero al final, y es el tercer paso, al final siempre tendremos que tirar de asertividad. Más adelante hablaré en este podcast de asertividad. Muy, muy, muy llanamente os resumiré que la asertividad es decir las cosas de forma suficientemente sincera y suficientemente fuerte como para que la gente entienda que no hay otra solución posible, ¿de acuerdo? Esto normalmente se realiza con el no, pero no solamente la asertividad se tiene que realizar con el no. La asertividad se puede usar en muchas facetas de la vida.
En concreto, por coger o seguir cogiendo el ejemplo de la farmacia, utiliza la asertividad sin entrar en confrontaciones. Una forma o una frase que se me ocurre, que sería posible, sería decirle, pues mire, una vez que ya le has preguntado cuál es exactamente su dolencia, por qué desea ese producto, si sabe cómo funciona, cuál es el mecanismo y todo esto, tú le dices al cliente, mire, hemos decidido no trabajar ese producto porque dudamos de su completa eficiencia y hemos tenido muchos clientes descontentos con los resultados de ese producto. ¿Ha tenido usted experiencias positivas con ese producto? Oye, que esta persona te dice sí. Pues le dices, perfecto, me alegra oírlo, porque muchos de nuestros clientes nos señalan que no es así, pero lo tendré en cuenta para más adelante y si sigo recibiendo buenas referencias, a lo mejor decidimos volver a trabajar con el producto. No obstante, y mientras tanto, puede usted probar este otro producto que tiene las mismas indicaciones y que más que probablemente le reportará los mismos resultados. Ya está. Que el cliente se pone cabezón y te dice, no, pero es que este producto es buenísimo porque la homeopatía es lo mejor del mundo tal. Muy tranquila y serenamente le contestas, no lo dudo, pero hemos decidido no trabajar ese producto porque dudamos de su completa eficiencia. Y muchos clientes han sido o han tenido resultados no satisfactorios y nos han llegado descontentos con este producto. Que el cliente sigue cabezón, ya, pero es que esto a mí me funciona y a mi madre le funciona y al otro le funciona. Tranquilamente le repites exactamente lo mismo. Sí, pero nosotros hemos decidido no trabajar ese producto porque dudamos de su completa eficacia, porque muchos clientes se han quejado de que no les funciona. Esta es una de las técnicas de asertividad. Hay muchísimas más, muchísimas técnicas de asertividad. Yo en mis cursos utilizo muchísimas de ellas y indico a los alumnos muchas de ellas. De hecho, en este podcast, durante algunos programas usaremos varias, pero creo que con esto ha quedado bastante claro. La técnica esta en concreto se llama la técnica del disco rayado. ¿De acuerdo? Y sí, pues por ejemplo, cuando a un niño, papá, que quiero ir al parque, no podemos ir al parque porque papá tiene que trabajar y además está lloviendo. Ya, pero yo quiero ir al parque, ya. Tú quieres ir al parque, pero no podemos ir porque papá tiene que trabajar y además está lloviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando 4 veces o 5 veces, y ya os digo yo, que ningún cliente es tan pesado como un niño pequeño, pero cuando 4 o 5 veces el niño ha preguntado, ya, o ha dicho o ha afirmado, sí, pero yo quiero ir al parque, y 5 veces le has respuesto exactamente lo mismo, al final el niño dice, vale, aunque lo pregunte 1000, este no se va a cansar, me va a repetir siempre lo mismo, pues mira, me voy a callar y ya está. Lo mejor de todo esto es que las técnicas asertivas, como esta del disco rayado, el banco de niebla o muchas otras que existen, realmente no suponen una confrontación con el cliente, porque nosotros en todo momento le estamos dando la razón, con lo cual el cliente nunca se siente violentado, con lo cual nunca se cierra la puerta para el futuro, que es lo que íbamos buscando en un principio. Como digo, hablaré más adelante, de hecho la semana que viene hablaré de cómo aprender a decir no a un cliente. De momento y mañana resolveremos otra duda de otro oyente que, como os digo, me han llegado a través del formulario de contacto que hay en la página vendedor.pro y que podéis utilizar para hacerme llegar vuestras dudas, consultas, sugerencias, ánimos, cualquier cosa que queráis. Hasta mañana.